Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de este programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB. Conversamos con Emiliano Marañao, presidente de Invercasa Puesto de Bolsa, y Raúl Amador Somarriba, vicepresidente de Invercasa Puesto de Bolsa, sobre este producto nuevo. ¿Por qué no se había hecho esto en Nicaragua si tenemos un sistema financiero, bancos, microfinanciera, puestos de bolsa desde hace rato operando en el país? Claro. Bueno, realmente la razón fundamental por la cual no se había hecho es porque todavía no existía una ley que lo permitiera. En el 2006 se crea la Ley de Mercado de Capitales, pero había una parte, digamos, dentro de esta ley que ya permite crear fondos de inversiones, sociedad administradora de fondos de inversiones, sociedad de titularización o titularizadoras, pero dentro de este mecanismo hacía falta una pequeña parte que era clave, que fue en Costa Rica clave, y es el incentivo fiscal. Crearle un incentivo fiscal para estas entidades o este vehículo para que facilite el acceso a las transmisiones de bienes, la compra y venta de activos. Entonces, en el 2013, que se aprobó, digamos, la Ley de Concertación Tributaria, fue que se logró y logramos hacer, ¿verdad?, en conjunto con el gobierno y el COSEP, un trabajo para que se metiera dentro de la ley un incentivo fiscal para Nicaragua. Entonces, mientras esto no sucedía, no daban los números financieramente para que fuera rentable hacer una sociedad de fondos de inversión, porque la compra y venta de activos no permitía, al pagar estos impuestos, que la rentabilidad se la pasara al inversionista. Entonces, simplemente al no dar los números, pues va a ser un poco más difícil, y la idea es que seamos competitivos a nivel regional. Es decir, ahorita ya vamos a entrar a competir no solo en Nicaragua, o sea, nosotros tenemos que entrar a competir con el resto del mundo. Si ya ven que nosotros inscribimos productos costarricenses en la Bolsa de Valores de Nicaragua. Entonces, posteriormente, probablemente lo que va a suceder es que estos fondos inmobiliarios nicaragüenses se inscriban en Costa Rica y en otros países. Pero el factor clave fue ese impuesto que tal vez, Emiliano, podrías comentar un poco de cómo hacemos aquí en Nicaragua y en qué quedó este impuesto. Sí, la ley, ¿verdad?, tuvo un efecto muy interesante porque realmente como quedó redactada es un ganar-ganar, ¿verdad? Ganan los inversionistas y gana el gobierno, gana en este caso Nicaragua. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy por hoy, si un desarrollador, digamos, o alguien que tiene un bien inmueble, ¿verdad?, quisiera vender un edificio, ¿no?, digamos, esa utilidad que él obtiene tendría que pagar un 30%. Okay. Entonces hace que... De impuestos sobre la renta, correcto. Pero entonces, ¿qué hace? Eso bloquea el mercado secundario de propiedades. O sea, bloquea que un desarrollador esté construyendo y alquilando, ¿verdad?, vendiendo esa propiedad, obteniendo una ganancia y volver a construir un edificio. Una carga más pesada. Sí, pero esa es su razón de ser. Un desarrollador debería tener 10, 15, 20 proyectos por adelante, ¿verdad? En la medida, lógicamente, de la demanda, ¿no?, de estos bienes inmuebles. Y por otra parte, digamos, el fisco percibe apenas el 1% de los ingresos brutos, ¿verdad?, provenientes de estos edificios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente cuando uno analiza el estado de resultado de un edificio, cuando se le mete la depreciación, ¿no?, de todo el edificio, los intereses, etcétera, realmente siempre es mayor el 1% sobre los ingresos que el 30% de las utilidades. ¿Okay? Entonces, cuando se dio esa propuesta, ¿no?, a la Ley de Concertación Tributaria, pues se va a pasar a un 5% y quedó un 5% sobre esa ganancia de capital, ¿okay?, para ese traslado de activos, ¿no?, al fondo de inversión inmobiliario, y también quedó el 5% de los ingresos brutos ya una vez que está en el fondo. Entonces,
tenés el mejor de los dos mundos. Tenés un incentivo de que exista ese mercado secundario y también existe el que existe una mayor recaudación fiscal por, digamos, estar siendo administrado ese bien dentro del fondo inmobiliario. Entonces, esto fue fundamental para que realmente nosotros como grupo pudiéramos constituir la sociedad administradora de fondos, ¿verdad? Quiere decir, esto no fue una cosa que salió de por ahí, una loca idea, sino que fue bien trabajado incluso con los impuestos que se tienen que pagar de ambas partes. Así es. Inclusive la superintendencia ha hecho un trabajo extraordinario en actualizar la normativa. Es decir, como dijo Raúl, la ley de mercado de capitales fue aprobada en el 2006, en tiempo récord se normó en el 2007, pero del 2007 al 2014, ¿verdad? Ahorita en agosto del 2014 hubo la última reforma, tomando en cuenta la coyuntura regional, tomando en cuenta ya reglamentos y actualizados, ¿verdad? Y mejores prácticas actualizadas, de antesala a la salida de la primera sociedad administradora de fondos, que fue aprobada el 16 de agosto de este año, ¿verdad? Y quería volver un poco a lo que hablaba él de los riesgos. Sí. Claro. Se buscan los mejores riesgos y que ahora en el mercado nicaragüense ahí se nota. ¿El riesgo país tiene mucho que ver en esto? Sí, definitivamente, pero más que todo influye para inversionistas extranjeros, ¿verdad? Ya los inversionistas que vivimos en Nicaragua, pues ese riesgo país lo vivimos día a día, digamos, ¿verdad? Pero es bien importante destacar que uno tiene que hacer un análisis al final de cómo está la macroeconomía y qué está haciendo el gobierno con respecto a eso. Y realmente hemos visto que la macroeconomía ha estado muy buena, ¿verdad? De hecho, muchos inversionistas extranjeros andan buscando cómo venir a invertir a Nicaragua. De hecho, estuve hablando con unos amigos que hacen valoraciones de empresas, que hacen valuaciones de activos inmobiliarios y me están diciendo que la cantidad de valoraciones o de evaluaciones que se están haciendo hoy en día es mucho más alta que el año pasado. Es decir, que hay interés en personas de afuera que andan entrando buscando qué comprar. Entonces mandan a hacer estas evaluaciones, ¿verdad? Entonces se está viendo el apetito de gente que quiere entrar a invertir en Nicaragua y hay modelos financieros que permiten valorar cuánto es digamos, el riesgo país. Todo esto se mete a una valoración financiera al final para tomar en cuenta en cuánto debería yo comprar o vender un activo inmobiliario. ¿O en cuánto tiempo puedo recuperar mi inversión? Así es también mismo. La rentabilidad. Así es. Todo eso se incluye en la valoración para sacar una tasa de descuento, digamos, para descontar los flujos futuros. Y ese, digamos, debería ser el valor máximo que uno debería estar pagando por una inversión. Es decir, este producto de Invercasa puesto de bolsa sale en el mejor momento al mercado. Bueno, esperemos, ¿verdad? De acuerdo al panorama económico, ¿no? Sí, sí. Realmente estamos viendo un desarrollo interesante. Somos la primera, somos la única en Nicaragua previendo un desarrollo del país, ¿verdad? Estamos apostando a Nicaragua. Realmente eso es un eje de Invercasa y queremos desarrollar el país como tal, ¿verdad? Y este es un mecanismo que nos ayuda y nos permite, que realmente es un ganar-ganar para todos. Y por eso el gobierno vio que debía incentivar fiscalmente estas entidades. O sea, nosotros hablábamos un poco, Emiliano, ¿verdad? Que va a pagar, una vez entra este activo a una sociedad administradora de fondo de inversión, va a pagar el 5%. Pero van a decir, espérate, pero si yo estoy pagando el 1 ahorita, ¿por qué voy a pagar el 5? ¿Por qué voy a pagar más? Pero realmente el 1 lo paga porque hay depreciaciones que, como decía Emiliano, que lo mete dentro del estado de resultados, que son escudos fiscales, que simplemente no es flujo que está saliendo de la empresa, pero sí ayuda a pagar menos impuestos. Entonces, pero dentro de un fondo inmobiliario, como este 5% es una retención única y definitiva de los ingresos brutos, es decir, ya no vuelve a pagar impuestos, yo ya no tengo que meter las depreciaciones como gasto. Más bien, todo ese flujo de depreciación se distribuye a todos los inversionistas. Entonces, por ende, la rentabilidad termina siendo mayor. Entonces, pero se beneficia el inversionista. Pero por otro lado, pasa del 1% al 5% al día siguiente que entra al fondo. Primero se le paga al fisco, 5%. Entonces, el fisco también se ve beneficiado. Y desarrollamos el país
y vemos que empezamos a crecer, a vender estos activos, porque antes al vender mi activo se me llevaban el 30% de mis ganancias. Ahora no, ahora solo se me llevan el 5%. Entonces estamos incentivando que exista este desarrollo y que empiece a crear, digamos, esos trabajos colaterales, secundarios, que eventualmente pues vemos que potencialmente desarrollen. Para que nuestros estimados televidentes puedan entender tal vez un poco mejor, si yo tengo un edificio de oficinas que invertí, que tengo ahí mis recursos, y si aparece alguien que me lo quiere comprar, de esos fondos que ustedes administran, puedo venderlo, recuperar mi inversión en más rápido tiempo y tener una rentabilidad también más rápida. Así es. De eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata. El fondo de inversión inmobiliario que Invercasa Safi va a estructurar va a tener digamos, la capacidad de poder comprar ese activo, ese edificio ya rentado, ¿verdad? Primero va, digamos, a captar del público, ¿no? Esos fondos. Es importante hablar también que esto viene a democratizar las inversiones. ¿Por qué? Porque ataca al pequeño inversionista, a aquella persona que está, digamos, que ya pudo ahorrar una pequeña cantidad de dinero y está queriendo una rentabilidad por encima, ¿no?, de lo que ha estado ganando, y por ende tiene rentabilidad acceso más alta que la que pagan los bancos por tener un dinero depositado ahí un año, 2 años. Sí, una cuenta de ahorro, por ejemplo, corriente, que paga menos de 1%. Sea, entonces este instrumento permite llegar a las bases, pues a aquel inversionista que pequeño, de gente que pueda tener $5,000, $10,000 ahorrados, ¿verdad? A que pueda adquirir bienes inmuebles que puedan costar $1 millón, $2 millones, $10 millones. Entonces, y de la misma forma, esa retribución de esa rentabilidad, ¿verdad?, que obtiene ese desarrollador ahora va a ser distribuida entre todos esos inversionistas. Pero lo mejor en esto es que hace que ese desarrollador puedas realizar una ganancia que de otra forma lo que estaría haciendo es esperar unos 10 años a que pague el préstamo o que él recupere esa inversión que tuvo en ese edificio. De esta forma, él, si vende el bien inmueble, realiza una ganancia de capital y vuelve a construir otro bien inmueble. Tiene recursos líquidos. Es correcto. ¿Para qué? Para volver a comprar un terreno, para volver a ubicarse en otra zona. Entonces, todo eso es un efecto multiplicador porque genera mayor empleo, mayor compra de materiales de construcción, ¿no? Y ese efecto viene a desarrollar todo el país y la economía. Y entonces, si realmente nosotros logramos que los inversionistas se interesen en este mecanismo y también los desarrolladores a buscar cómo ir ganando esas ganancias de capital, ¿no? Realmente es una forma muy interesante de desarrollar el país. En un minuto, su llamado final a quienes nos están viendo en este momento y están interesados en poner este dinero en la bolsa. Claro. Bueno, realmente pues instamos a la gente nicaragüense que se entusiasme en este producto, que averigüe un poco más. Lo importante es estar informado. Lo importante es estar informado, estar asesorado. Busquen un asesor financiero. Invercasa tiene las puertas abiertas para cualquier persona que quiera información, que quiera conocer un poco del mercado. Bueno, para esto, de hecho, estamos haciendo un comercial aquí tal vez. Estamos haciendo quiero hacer unas capacitaciones en línea para crear una red, digamos, de estudiantes o de personas interesadas que quieren conocer sobre el tema de bolsas de valores, de fondos de inversión. Y vamos a tener posteriormente videos, clases que puedan tomar la gente en nuestra página web, en invercasa.com.ni. Podrán ver esto más adelante. Pero tenemos que tomar conciencia que existen otros productos, existen otros mecanismos, otros vehículos donde podemos invertir la plata, donde se puede analizar el riesgo de cada uno de los productos que están, porque hay bastante transparencia en el mercado. Tienen que tener estados financieros auditados, tienen que tener una calificación de riesgo, son supervisados por la Superintendencia de Bancos, por la Bolsa de Valores de Nicaragua. Entonces, hay bastante regulación alrededor de todo esto que permite que dé más seguridad hacia el inversionista
y busquemos estos productos alternos que nos permitan incrementar nuestra rentabilidad de nuestra plata, que simplemente la tenemos colocada en digamos, en alguna inversión de largo plazo. Emiliano Marañao, presidente de Invercasa Puesto de Bolsa, y Raúl Amador Somarriba, vicepresidente de Invercasa Puesto de Bolsa. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Estimados televidentes, ustedes no se vayan, que nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.